nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esa oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder estar juntos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, por tu presencia, Señor, unidos, aunque estamos en diferentes lugares, pero tu Santo Espíritu nos une, Señor, en esta mañana. Padre, yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder aprender de tu palabra, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, que el poder, Señor, de tu palabra se haga eficaz en nuestras vidas, Señor. Restaura, renuévanos, redargúyenos, corrígenos y exhórtanos por medio de tu palabra, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Toda gloria y toda honra a ti te la damos, Señor. En el maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y quiero que vayas conmigo al capítulo 6 de Mateo, y vamos a estar viendo del versículo 9 en adelante. Antes hay que recordar que es bien importante esta enseñanza acerca de la oración y que Jesucristo se las da a sus discípulos. Y hoy en día esa oración, esa enseñanza, esa instrucción de cómo acercarnos a Dios por medio de la oración debe de estar presente en nuestras vidas, pues nosotros somos discípulos de Jesucristo, y como te lo hemos mencionado, Dios es un Dios de orden. La oración es importantísima para la vida del creyente. Es por eso que debemos de enfocarnos en orar, en levantar nuestra oración, en levantar nuestra voz ante Dios de una manera correcta. Y hoy vamos a ver la estructura que Jesucristo le da a sus discípulos y que también es para nosotros hoy en día. Hay que recordar que el estudio pasado hablábamos acerca de los fariseos, acerca de los escribas, que la intención de su oración era para recibir gloria, para recibir elogios de los hombres antes de comunicarse con Dios. La intención de nuestra oración cuando nos acercamos a Dios es para entregar nuestras vidas, para entregar todo lo que somos a Dios. Eso es la importancia de la oración en nuestras vidas, que a través de ella nos fortalecemos, a través de ella ocurren milagros, hay sanidad, cuando tú y yo nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Y vamos al versículo 9, y Jesucristo nos dice en este versículo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mira qué ejemplo más hermoso le da Jesucristo a sus discípulos con respecto a cómo tú y yo debemos de acercarnos en oración ante Dios. Versículo 9, la primera parte de este versículo, Jesucristo nos dice: vosotros pues oraréis así. Jesucristo está instruyendo a sus discípulos. Jesucristo les está mostrando el camino correcto. Jesucristo les está enseñando la manera correcta de buscar al Padre en oración. Así es como Jesucristo le enseña a sus discípulos a elevar una oración correcta al Padre. A diferencia de los escribas, a diferencia de los fariseos, que Jesucristo hace referencia de ellos como personas hipócritas, personas que tenían una doble apariencia, una falsedad dentro de ellos. La oración de los hipócritas, la oración de los fariseos, la oración de los escribas consistía en dos puntos bien interesantes. La primera es que sus oraciones eran con intenciones de orgullo, de vanidad, de presunción. Y la segunda característica de sus oraciones es que la intención de su oración era ser reconocido por los hombres. Que los hombres los elogiaran por sus muchas palabras, que los hombres los elogiaran por la duración de sus oraciones y por dónde oraban. Sin embargo,
versículos anteriores vemos que Dios pide de nosotros a través de la enseñanza de Jesucristo a buscar al Padre con sencillez, con un corazón humilde y en lo íntimo, en lo secreto, a diferencia de los hipócritas. También nos menciona estos versículos anteriores de los cuales ya hemos estudiado acerca de los gentiles. Los gentiles creían que por sus muchas palabras y sus muchas repeticiones iban a ser escuchados. Sin embargo, una vez más te digo, Jesucristo nos muestra la correcta intención y forma de buscar a Dios a través de la oración. La segunda parte de este versículo, cuando Jesucristo menciona, Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús comienza con un Padre nuestro. Sabes, en los tiempos de Jesús, emplear la palabra Padre era sinónimo de intimidad, de compromiso, de responsabilidad, de apego. Para los judíos era extraño dirigirse a Dios como Padre. Los judíos conocían a Dios como el Dios poderoso, el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Pero nunca se les había venido en la cabeza ver a Dios como un Padre, como esa persona importante que cuida, que guarda de nosotros en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y también cuando tú y yo ya somos mayores. El Padre siempre ve por nosotros. Por eso cuando Jesucristo trae esta estructura y le dice a sus discípulos, ustedes deben de empezar con el Padre nuestro, reconociendo a Dios Todopoderoso como algo íntimo, como nuestro Padre. En el Antiguo Testamento no encontramos a alguien más dirigirse a Dios como Padre. Jesús conocía a quién se dirigía, a quién dirigía su oración, a su Padre Celestial. Y con esta frase de Jesucristo, Él nos enseña a los discípulos y a nosotros como sus discípulos a conocer a quién nos estamos dirigiendo. A un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo puede, pero también a nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo emplea la palabra nuestro, es un pronombre plural, donde Dios Padre es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué crees? Pero también es nuestro Padre. Gracias a aquel sacrificio en aquella cruz, somos reconciliados con Dios. Y Dios es ahora nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por eso no solamente Jesucristo nos dice Padre nuestro, porque nos está incluyendo a todos los discípulos de Él. Debemos de tener esa seguridad, esa confianza que en la oración nos estamos acercando a nuestro Padre Celestial, el que cuida, el que guarda, el que conoce todo de nosotros. Todo discípulo de Jesús es parte de su familia. Es lo que podemos encontrar en esta frase que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué consiste una buena oración? Primero, cuando oremos, recordemos que nos estamos dirigiendo a nuestro Padre Celestial, un Padre de amor, un Padre de perdón, de misericordia. Busquemos confianza e intimidad en nuestras palabras cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración. También nos dice este versículo, Padre nuestro que estás en los cielos. Estas palabras de en los cielos, Jesucristo nos enseña y enseña a sus discípulos a reconocer el poder, la autoridad y la gloria del Padre. Pues no es cualquier Padre, sino es nuestro Padre Celestial, el creador del cielo, de la tierra, del planeta, del universo. A Él nos estamos acercando, a un Padre perfecto, a un Padre que está en gloria, que está en las alturas.
cuando oremos, que a través de nuestras palabras reconozcamos el poder, la autoridad, la gloria de Dios. Y la tercera parte de este versículo 9 nos menciona: santificado sea tu nombre. En nuestra oración también debemos de reconocer la santidad, la pureza de Dios. Que a través de nuestras palabras reconozcamos su santidad, su perfección, su pureza. Es algo impresionante. Como Jesucristo nos lleva a otro nivel de comprensión con respecto a quién es Dios, quién es nuestro Padre Celestial. Que Él se encuentra en los cielos, en toda gloria, en toda autoridad, poder, con toda santidad. Versículo 10 nos menciona y nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase de venga tu reino, a través de Jesucristo, y lo mencionan los evangelios, el reino de los cielos se ha acercado. Pero llegará el día donde esta tierra será cambiada, donde esta tierra será transformada, donde esta tierra llena de maldad, llena de pecado, será transformada a una tierra perfecta, porque va a ser juzgada por Jesucristo y por Dios. Y llegará ese día donde podremos ver a Dios cara a cara, contemplando su belleza, contemplando su gloria, contemplando su poder, su autoridad en nuestras vidas. Y entonces en ese momento nuestras vidas serán plenas. Estaremos completos. Hoy, al tener este cuerpo de pecado, al estar todavía en esta tierra que no ha sido transformada, no hay una felicidad completa en nosotros. Por fe sabemos que en Jesucristo lo tenemos todo y no nos hace falta nada. Y esa fe se va a ver reflejada cuando Jesucristo esté reinando por toda la eternidad junto al Padre. Y entonces nuestras vidas estarán plenas en todos los aspectos de nuestras vidas, en todos los aspectos espirituales de nuestras vidas. Por eso es que Jesucristo menciona este término: venga tu reino. ¿Cuántos de nosotros deseamos ese día? ¿Cuántos de nosotros anhelamos ese día que Jesucristo reine por toda la eternidad? Jesucristo le está recordando a sus discípulos ese día cuando menciona: venga tu reino. Nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo, debemos de estar esperando ansiosamente, fervientemente el regreso de Jesucristo, el reinado de Dios por la eternidad. ¿Cuántos deseamos ese día, el día que nuestro Padre gobierne las naciones? Jesucristo nos enseña a tener presente este acontecimiento futuro en nuestras oraciones, a que tú y yo anhelemos ese día donde Él gobierne y reine sobre todas las naciones de esta tierra. Entonces, la cuarta parte con respecto a cómo es la estructura de una oración correcta es que en nuestras oraciones recordemos ese día glorioso que como hijos de Dios esperamos: estar con nuestro Padre Celestial. Anhelar estar con nuestro Padre Celestial. Es como los pequeños cuando su padre va a trabajar y el niño anhela, desea, ansioso el regreso de su padre para poder estar con él. Es algo similar en nuestras vidas. Nosotros debemos de ser como chiquillos, esperando, anhelando, ansiosos con ese sentimiento de apego, de amor, el regreso de nuestro Padre Celestial, y debe de estar reflejado en nuestra oración.
La segunda parte de este versículo 10 nos dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús enseña que la voluntad de Dios es sobre todo y debe de estar en nosotros. Nosotros como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios, debemos de sujetarnos a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre, y no a nuestros deseos, y no a nuestros anhelos, y no a nuestros sueños. Sean buenos o sean malos, como hijos de Dios debemos de cumplir la voluntad de Dios, que es sobre todo. Por eso Jesucristo menciona: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros debemos de recordar que estamos a disposición de Dios. Nosotros debemos de recordar que la voluntad de Dios debe de permanecer en nuestras vidas. Probablemente como adolescentes, probablemente como jóvenes, como adultos, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos, queremos hacer grandes cosas. Pero nuestra vida, nuestro ser, nuestro entendimiento debe de estar sujeto a la voluntad de Dios. Por eso la quinta parte de esta estructura de la oración nos menciona que con nuestras palabras debemos de humillarnos ante Dios, reconocer que estamos a disposición de Dios. Él es el que tiene toda la autoridad en nuestras vidas. Aún en circunstancias adversas, aún en problemas, aún en enfermedades, aún en necesidades, que la voluntad de nuestro Padre Celestial se haga en nosotros. Debemos de aprender a depender completamente de Dios y hacer su voluntad. Versículo 11 nos menciona este pasaje: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a ser dependientes de Dios. Mi fuerza, mi inteligencia, mi conocimiento, mis habilidades, mis virtudes no se pueden comparar a lo que Dios tiene para mí. Todo lo que yo tengo de nada me sirve. Probablemente para el mundo, probablemente para la sociedad, eso es lo más importante, en lo que tú eres bueno. Sin embargo, Jesucristo nos enseña a que todo lo bueno que hay en mí, puedo tener riquezas, puedo tener sabiduría, puedo tener inteligencia, pero eso no es suficiente para tener una vida agradable a Dios, para tener una vida plena. Esa vida plena, esa vida agradable, solamente se encuentra en Dios, y solamente Dios nos la puede dar. Nuestro Padre se encarga de suplir en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra pobreza. Cuando Jesucristo hace mención: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Jesucristo nos está enseñando que en nuestra oración, que con nuestras palabras reconozcamos que somos dependientes de Dios, que necesitamos de su provisión en todos los aspectos de nuestra vida. Solamente Él puede darnos lo que realmente necesitamos. Y hoy que estamos pasando por ese tiempo de cuarentena, ese tiempo de encierro, de estar en nuestros hogares, a lo mejor muchos de nosotros no hemos podido trabajar. Sin embargo, yo estoy seguro que Dios nos ha suplido en medio de nuestra necesidad,
en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro problema económico, si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros elevamos una oración a Dios y reconocemos que lo necesitamos, que somos totalmente dependientes de Él, nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso, se va a encargar de darnos provisión, de suplir en medio de nuestra necesidad. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate, parte de la estructura de la oración en este versículo 12 nos dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues debemos de recordar que como humanos, que como personas, somos personas con muchos errores, personas con muchos defectos, que a lo largo de nuestros días vamos a quebrantar de una u otra manera la ley de Dios. A eso se refiere Jesucristo, no a una deuda económica, sino a la deuda espiritual, en cuanto nosotros tenemos una naturaleza de pecado. Reconocer esa parte de nuestras vidas, reconocer que somos personas imperfectas y que vamos a cometer errores. Jesucristo nos llama en este versículo a reconocer en nuestra oración que necesitamos cada día de la gracia y del perdón de Dios, pues cada día en nuestras vidas fallamos en algo. Pero no solamente a eso nos llama Jesucristo, sino también a reconocer que las demás personas, que nuestros familiares, que nuestros amigos, que las personas ajenas a nosotros, también son personas igual que yo, imperfectas y con muchos errores, y que también van a cometer fallas, y que también van a cometer y van a quebrantar la ley de Dios. Y nosotros debemos de ser conscientes de eso, pues Jesucristo en este versículo 12 nos llama a perdonar a todos aquellos que nos han lastimado, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones. Jesucristo nos llama a tener un corazón humilde, manso y dispuesto a perdonar, para que nuestro Padre Celestial también tenga compasión de nuestras vidas, para que nuestro Padre Celestial también tenga misericordia de nuestras vidas y nos perdone. Pues recuerda esto, hermano, nadie es perfecto, solamente Jesucristo, pero toda la humanidad es imperfecta y debemos de ser personas de misericordia, creyentes que practiquemos el perdón, pero el perdón genuino, un perdón verdadero, y no seamos como los hipócritas. En este versículo Jesucristo nos llama a reconocer nuestra imperfección, pero también a reconocer la imperfección de los demás y a llevar una vida piadosa, una vida de perdón. Versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos de el mal. ¿Sabes? A veces creemos que Dios nos mete en tentación. Sin embargo, no es así. Esa es una forma incorrecta de pensar. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia, somos tentados por nuestra propia maldad que hay dentro de nosotros. Fíjate lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando Jesucristo menciona en este versículo 13, y nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, no se refiere a que Dios nos ponga en tentación. Con respecto a lo que leímos en Santiago, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, mucho menos a sus hijos, porque es parte de su naturaleza perfecta de Dios, que Él no puede recibir tentación, porque Él es puro, porque Él es santo, porque en Él no hay defectos y no hay errores. Sin embargo, Dios permite las pruebas, Dios permite las tentaciones en nuestras vidas. Entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo en esta frase de este versículo 13? Jesucristo se refiere a reconocer que somos débiles en alguna área de nuestra vida. Como personas imperfectas, como personas con errores, nosotros debemos de examinarnos. Nosotros sabemos en qué aspectos de nuestras vidas nosotros somos débiles y podemos caer en pecado a causa de la debilidad, a causa de la concupiscencia que hay en mi vida, de esa maldad, de ese pecado, de esa naturaleza caída que hay en mi ser. Y Jesucristo nos llama a reconocer en esas áreas de nuestra debilidad, y debemos de pedirle a Dios en nuestra oración que en esas áreas, en esos aspectos de nuestras vidas en los cuales somos débiles, que Él nos fortalezca, que Él nos dé la fuerza para poder seguir adelante en medio de nuestra debilidad. Que el pecado que hay en mí, que el deseo que hay en mí, no debilite mi ser. Que ese pecado no tenga oportunidad de poder tentarme. Así como Dios permite las pruebas en mi vida, a través de la oración yo debo de pedirle a Dios que Él no permita que yo sea tentado en aquellos aspectos en el cual yo soy débil. Que Él me libre de esa tentación, que Él me libre de transgredir la ley, que Él me libre de pecar. Por eso en esta oración nosotros podemos ver y podemos comprender que debemos de ser completamente dependientes de Dios. Segunda parte de este versículo nos dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Y qué mejor manera de terminar nuestra oración? ¿Qué mejor manera de que Jesucristo nos enseñe a elevar una correcta oración, dándole toda la gloria a Dios, reconociendo su poder, reconociendo su reino en nuestras vidas, pues Él es nuestro Padre, y si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos? Pero no solamente en nuestras vidas, sino en el mundo. Y no solamente en este mundo, sino en el universo. Que con nuestras palabras, que con nuestro corazón, que con nuestro ser, glorifiquemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el nombre de nuestro Padre Omnipotente, el que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Es bien interesante cómo al principio de la estructura de la oración Jesucristo nos
llama a reconocer a quién estamos orando y qué representa Dios en nuestras vidas, y su poder y su gloria y su magnificencia. Y al terminar nuestra oración, una vez más, recordar y confesar con nuestras palabras el poder, la gloria, la autoridad de nuestro Dios, que todo le pertenece a Él. Jesucristo nos enseña que debemos de acercarnos a Dios con esa confianza, con esa intimidad, pues Él es nuestro Padre. Y no es un Padre común, sino es un Padre celestial. Y debemos de terminar reconociendo una vez más su grandeza, su poder, su autoridad en nuestras vidas. Pues solamente Él es digno de recibir toda la gloria y de recibir toda la honra. Y esta oración que Jesucristo le enseña a sus discípulos era totalmente diferente a lo que hacían los fariseos y los escribas, a lo que hacían los gentiles. Jesucristo nos enseña a elevar una verdadera oración, una oración correcta que agrade al Padre. Versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en estos versículos 14 y 15, Jesús hace referencia una vez más del versículo 12. Debemos perdonar a todo aquel que nos ha ofendido, no importando la gravedad de su ofensa, no importando qué tanto nos haya dañado, aunque sea injusto darle nuestro perdón. Pues ¿sabes por qué? Porque Dios, nosotros siendo pecadores, siendo personas que no merecíamos su gracia, que no merecíamos entrar en su presencia, que no merecíamos el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz, Jesucristo, aún en nuestro estado injusto, envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos ese sacrificio. Nosotros no merecíamos ese perdón. Sin embargo, Dios lo hace por amor a nosotros. Y como hijos debemos de practicar ese amor para con los demás. Si así lo hacemos, Dios seguirá dándonos de su gracia y de su perdón. Al final de todo, el verdadero discípulo de Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero creyente, es el que perdona a sus agresores. El que no lo hace solo es un hipócrita, como Jesucristo lo describía en versículos anteriores ante los fariseos y los escribas. Y yo en esta mañana, hermano, quiero invitarte a que evaluemos nuestras vidas, en qué situación nos encontramos. Y que tú y yo elevemos una oración correcta ante Dios en esta mañana, reconociendo que Él es nuestro Padre Celestial, reconociendo que Él está en toda gloria y en toda honra, reconociendo que Él es un Dios santo, un Dios de santidad, que nos acerquemos a Dios pidiéndole que su voluntad se haga en nuestras vidas y que Él se encargue de tomar el control de nuestras vidas, y que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra aflicción, Él nos levante y nos fortalezca para seguir adelante. Pero que también seamos conscientes que nosotros debemos de ser creyentes que perdonen.
Probablemente estamos pasando por momentos difíciles. Probablemente hay enfermedad en nuestras vidas. Pero es un momento perfecto para poder acercarnos a Dios y pedirle que Él nos ayude en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras necesidades. Solamente tú y Dios conocen la situación por la cual estamos viviendo. Pero es un gran momento para poder acercarnos a Dios. Y si en nuestras vidas hay imperfecciones, si en nuestras vidas hay pecado, si en algo hemos fallado a Dios, si en algo hemos fallado a nuestros amigos, si en algo hemos fallado a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, es un gran momento, hermano, para que dejemos que el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo redarguyan nuestras vidas, cambien y transformen nuestro ser, que nos alejen de toda debilidad, que nos alejemos de todo pecado, y eso lo logramos reconociendo que necesitamos completamente de Dios, que necesitamos de la provisión de Dios en nuestras vidas. Yo te invito en esta mañana, hermano, a que me acompañes en oración y le pidamos a Dios que su palabra que hoy hemos visto se haga presente en nuestras vidas. Y si tenemos que pedirle perdón a alguien, lo hagamos. Y si tenemos que perdonar a alguien, lo hagamos, para que nuestro Padre Celestial también brinde amor y misericordia y perdón a nuestras vidas. Pues acuérdate de esto: mientras tenemos vida, mientras Dios nos permite estar aquí, tenemos oportunidad de ponernos a cuenta con Dios. Tenemos oportunidad de hacer las cosas bien. Pero cuando el Señor nos llame ante su presencia, esa oportunidad que Él nos da hoy, ya no la vamos a tener. Aprovechemos bien el tiempo, pues no sabemos qué día, cuándo, la hora, cuando seamos llamados ante la presencia de Dios. Y qué mejor manera de ser llamado ante la presencia de Dios con un corazón en paz, con un espíritu en paz, sabiendo que todo lo que hicimos en esta tierra fue correcto porque la voluntad de Dios persistió en nuestras vidas. Y si no estamos haciendo bien las cosas, es un buen momento para dejarnos caer en la gracia y en la misericordia de Dios. Pues Dios es un Dios perdonador. Pues Dios es nuestro Padre y es un Padre de misericordia. Te invito en esta mañana a que inclines tu rostro y me acompañes en oración. Padre que estás en el cielo, gloria y honra sea dada a tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Padre, no hay nada que podamos ocultarte, Señor. Tú conoces cada aspecto de nuestras vidas y en esta mañana reconocemos tu autoridad en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, tu gloria, reconocemos tu santidad, reconocemos tu perfección en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias. Gracias por amarnos, gracias por, Señor, mandar a tu Hijo Jesucristo en aquella cruz para reconciliarnos contigo, Padre. Y en esta mañana, Señor, reconocemos que somos personas imperfectas y que necesitamos de ti, necesitamos de tu provisión. Necesitamos cada día, cada segundo de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a levantarnos. Ayúdanos, Señor, de pecado, de toda inmundicia. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo lo que somos, Padre.
Pues tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. No necesitamos, Padre, riquezas, no necesitamos virtudes, talentos, dones. Te necesitamos a ti, Señor, en nuestras vidas para poder seguir adelante. En medio de esta enfermedad, en medio de esta epidemia, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, tú eres nuestro Padre Celestial y tú eres el que suple, Señor, el que provee en nuestras vidas, Señor. Tú conoces cada aspecto de nuestras vidas, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestras fallas. Ante ti, Señor, no podemos esconder. Ante ti, Señor, no podemos mentir, Padre. Ante los hombres podemos engañarlos, pero cuando entramos ante tu presencia, tú lo sabes todo, tú disciernes todo en nuestras vidas, Señor. Y en esta mañana yo te pido que tú fortalezcas nuestras vidas en aquellos aspectos en los cuales somos débiles, en los cuales estamos fallando, Señor. Que tú nos des gracia, fuerza para seguir adelante. Y que en tu santa voluntad, Señor, alejes todo pecado de mi corazón. Alejes toda tentación de mi mente. Alejes toda tentación de mi cuerpo, Padre. Que tengas misericordia de mi vida, Señor. Y me ayudes a ser una persona santa como tú lo eres, Padre. Señor, yo también te pido en esta mañana que tú fortalezcas nuestras vidas, Señor, nuestra comunión contigo, Padre. Que tú ablandes todo corazón duro, todo corazón de piedra. Y que tú pongas humildad, mansedumbre y temor hacia ti, Señor, en nuestras vidas. Y nos acerquemos a ti, Señor, tal y como somos, con mis errores, con mis fallas, pero que tú obres en mi vida y cambies y transformes todo aquello que no te agrada, Señor. Perdóname si yo he herido, si yo he lastimado con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones a mi prójimo. Perdóname, Señor, si yo he cometido fallas que han lastimado a mi familia. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de mi vida. Que tú tengas misericordia de mi ser. Y que tú pongas en mi vida humildad, mansedumbre, para también pedir perdón a los que he lastimado. Y también para perdonar a todas aquellas personas que me han lastimado. Pues yo debo de ser un reflejo del amor que tú has dado a través de Jesucristo a mi vida. Yo debo de reflejar ese amor que está involucrado de perdón y de misericordia, Padre. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Pues ¿a dónde más iremos, Señor? ¿Quién más podrá saciar nuestras vidas? ¿En dónde encontraremos esa felicidad? ¿En dónde encontraremos ese refugio y ese consuelo? Sino en tus alas solamente, Señor. Pues tu palabra dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú lo eres todo, Señor, en mi vida. Tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra, el honor, el poder. Y con mis labios y con mi corazón y en esta oración, Señor, yo te alabo, yo glorifico, yo exalto tu nombre, yo reconozco tu poder y reconozco tu autoridad en mi vida.
Y te doy a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Ayúdame a que con mi vida yo pueda glorificar y pueda exaltar tu nombre. A que con mi testimonio, a que con mis palabras, con mis pensamientos, con mis acciones, yo pueda glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en esta mañana. En el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén.